Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, vamos a arrancar con todo ya el proyecto del asadeiro. Para poder empezar con eso, voy a hacer algo que estoy debiendo, que va a ser repintar todo el taller. Después de haber hecho todo el trabajo con el 147, el taller se estropeó un montón. Bueno, no taller, el garage en realidad. Se estropeó un montón. Miren, los pisos están horribles, sucios. Las paredes también ya le hace falta una renovación. Así es como está. Pueden ver que está todo manchado. El piso totalmente estropeado de tantos productos disolventes, cosas que se me derramaron, por supuesto. Pintura también. Y las paredes también están todas sucias. Miren la puerta esa como está, toda salpicada. Por aquí también la pared todo sucia. Miren el techo cómo se me manchó todo de la vez que estuve pintando el portón, cuando fabriqué el portón. Voy a ponerme primero a limpiar todo. Sí, vamos a limpiar, sacar todas las cosas que hay para que esto quede totalmente libre y así poder arrancar con el proceso de lijado de las superficies de la pared. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Despejé por completo todo el garage, así que esto ya está en condiciones para ponerme a lijar. El cartelito de Foschi está buenísimo, ese lo voy a cubrir, no voy a pintar el cartel, quiero dejarlo, por más que después yo pongo otra vez el panel de herramientas, quiero que quede ahí porque bueno, no lo quiero sacar. Lo que pienso hacer para trabajar las paredes va a ser una espatulita, rasquetear toda la parte que esté levantada la pintura, lijas, vamos a lijar la pared, supongo que voy a usar algo bien grueso, 60, una lija 80. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on ¡Yiu! Muy bien, terminé de lijar las paredes. Estuve usando estas lijas para la Rotor Vital de grano 80. Como les dije, el cartelito ese vamos a dejar. El techo no lo lijé, sí empecé en aquella esquina, se puede notar ahí, pero me iba a sacar la espalda lijando, así que no voy a pintar nomás así. Vamos a limpiar bien el techo y vamos a pintarlo así nomás. En cuanto a esto que rellené aquí con cemento, no importa que no esté súper prolijo, porque bueno, ahora vamos a corregirlo con un producto. Pueden ver que yo tengo todo tierra al nivel de donde está esas burbujas de humedad, y eso es prácticamente inevitable. La solución para esto es aplicar un producto que va de este lado, que impide que la humedad pase y levante la pintura. Voy a estar limpiando todas las paredes y el techo con la hidrolavadora para que no quede todo el polvillo ese y la pintura agarre bien.
down. I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing. So let me go and just listen. Así que ya está bien higiénico para aplicar la pintura, pero lo primero que tengo que hacer es trabajar con la pared de este lado. Ahora ya está bien seco el cemento que estuve aplicando. Voy a estar utilizando este producto, que dicho sea de paso, por supuesto que antes de arrancar yo con toda esta idea de recuperar el taller, primero hablé con la gente de Pinturas Misioneras y le expliqué cuál era mi idea, lo que yo quería hacer, en qué condiciones estaba, le mandé unas fotos de cómo está el taller, todo. Y por supuesto que ellos me asesoraron y me dijeron qué productos tengo que utilizar para poner en condiciones el garage. Así que para proteger y para evitar que la humedad pase aquí a través de la pared, ellos me dijeron que tengo que usar este producto, que es un impermeabilizante ceméntico. Esto más o menos me va a alcanzar para 2 metros cuadrados, creo que, haciéndole 2 capas. Yo ya estuve leyendo las instrucciones. Tengo que hacer un buen parche para que la humedad no trepe. Le voy a hacer 2 capas porque dice que tiene que ser como mínimo 2 capas y esperar 3 horas entre capa y capa. Así que lo que voy a hacer es preparar la mitad. Voy a tirar más o menos la mitad del polvo que hay acá, lo voy a meter en agua. Los muchachos de Pintura Misionera me dijeron que lo aplique con una espátula. Sí, esto me gusta mucho, pinta muy bueno. Lo primero que hice fue aplicarlo, como vieron ahí, con la espátula. Después con el pincel humedecido en agua lo fui aplanando y esparciendo bien. Falta la segunda mano, eso lo haré mañana. Voy a esperar a que se seque bien porque ahora hasta que pasen las 3 horas ya se me va a terminar el día. Terminé de aplicar esta mañana todo el impermeabilizante, la segunda mano ahí en todo el muro, ya está prácticamente seco, así que ahora se viene la parte más linda, que es pintar todas las paredes. Ya cubrí el cartel de Foschi, ya lo protegí para que no se pinte nada. Voy a estar utilizando látex de color blanco. Este es uno que me sobró de cuando pintamos el departamento de mi novia. Esto lo utilizamos como base, es un poco más económico, así que voy a estar aplicando primero eso acá para que esto adquiera un color blanco, ¿sí? Para que me quede más fácil, para cubrir después con esta pintura, que es con la que voy a pintar todas las paredes, ¿sí? Y el techo también. Esta pintura la utilicé para pintar el departamento de mi novia en color rosado, habíamos hecho, y en una sola pasada ya cubría todo. Obviamente le habíamos dado primero una base blanca con este, y luego una sola pasada y ya te cubre, así que es muy buen producto. Ellos ya me dieron como para darle unas 2 manos a todo el techo, todas las paredes, así que eso me va a alcanzar re bien. Y por allí tengo una serie de rodillos y pinceles para ir aplicándolo. Así que bueno, esto es lo más lindo. Arrancamos pintando como base. Aquí toda esta parte que estuve aplicando el impermeabilizante, voy a utilizar este látex, y después aplicamos el látex de la marca Full Paint de Pinturas Misioneras.
Muy bien, ahí ya le apliqué la primer mano del Super Acryl de base, así que ya está. Esto es como para que agarre una mejor tonalidad blanca. Lo que voy a hacer ahora es hacerle una segunda mano a esto y terminar de pasar a todas las paredes, al techo también. Pero no lo voy a aburrir más con cámaras rápidas del proceso de pintura. Voy a hacerlo detrás de cámara, voy a pintar todo con esta base blanca. Listo, ya terminé de pasarle la segunda mano del látex Super Acryl aquí en esta zona. Y además, como les mencioné que iba a hacer, le hice una mano, una pasada a todas las paredes. Miren, llega a cubrir completamente. Así que ahora sí, le vamos a dar dos manos de este látex que es de interior y exterior. Quiero agradecer a la gente de Pinturas Misioneras que gracias a su asesoramiento técnico, la primera vez que utilicé este producto me resultó muy bueno y lo hice de la manera que ellos me dijeron, así que funcionó muy bien. Voy a arrancar a pasarle la primera mano entonces. Voy a arrancar de arriba hacia abajo. Les dejo con algunas que otra toma de cómo voy aplicando el producto y vuelvo con ustedes cuando haya terminado de pasarle. Ya está, todas pintadas las paredes. Ayer a la noche terminé de darle las dos manos de pintura. Cómo cambió acá la iluminación, quedó re lindo, va a quedar re copado el taller. Espero que se haya notado bien ahí en las escenas el poder cubritivo que tiene el látex este que estuve utilizando. Lo que voy a hacer ahora es pintar la parte baja de color gris. Para eso voy a estar utilizando también un producto de la misma calidad, o sea, el mismo látex, solo que ellos me prepararon el color gris que yo les pedí. Miren cómo va quedando esto, está quedando buenísimo, cada vez mejor. Voy a hacer ahora es pintar los pisos y para eso voy a estar utilizando pintura epóxica. Antes de poder pintarlo tengo que limpiar bien la superficie y para eso lo vamos a hacer con este removedor de cemento que es ácido muriático, porque la idea es generar una superficie bien áspera. Yo tengo que generar una superficie así como esta. Vieron que aquí está todo bien áspero porque ya se erosionó toda la parte de cerámica que tiene la baldosa y acá todavía está así liso, entonces yo tengo que abrir poros en la superficie y eso tengo que lograrlo con la aplicación del ácido muriático. Esto lo tengo que diluir una parte de ácido por 10 de agua. Empieza a hacer espumita, yo tengo que dejarlo actuar unos 20 o 30 minutos hasta que más o menos deje de hacer espuma y ahí tengo que lavar bien todo el piso con agua. Queda una superficie áspera para que la pintura agarre bien. Y además, bueno, tengo que limpiar lo mejor posible, que se remueva todo tipo de polvillo, grasa o aceite que haya en el suelo. Entonces el ácido muriático también me va a ayudar a que se limpie bien la superficie.
Muy bien, miren cómo quedaron los pisos. Sacamos todo el esmalte de lo que son las baldosas con el ácido muriático, quedó re bien. Ayer le estuve pasando la hidrolavadora a todo el piso para sacar un poco el resto de polvillo, cosas así, así que ya está, esto ya está higiénico. Quiero arrancar a pintar. Antes que nada, para asegurar unos buenos resultados, lo que hay que hacer es imprimación. Esto es una pintura del tipo bicomponente también, de resina epoxi, que es compatible con la pintura epoxi. Tenemos dos componentes, componente A, componente B, eso es pintura y catalizador. Esto se prepara una parte de A por una parte de B, por eso ya tengo acá medio litro de cada uno. Y a esta preparación se la prepara 1 a 1 con diluyente, es decir, aquí yo voy a sacar 1 litro de primer y con esto vamos a mezclarle 1 litro de diluyente. Con la aplicación del primer lo que nosotros hacemos es sellar los poros, le otorga una superficie de buena adherencia. La pintura debe aplicarse antes de que se seque por completo. Todavía debe estar fresca. A mayores temperaturas o mayor humedad del clima, eso puede variar un poco. Vamos a revolverla bien para que se unifiquen bien los dos componentes. Le agregamos el diluyente y ahí aplicamos en el piso. Se puede aplicar con rodillo, pincel. Lo que sí especifica que hay que utilizar barbijo y protección ocular porque emana bastantes gases que puede ser nocivo para la salud. Y una vez que se haya oreado bien el primer, voy a pasar a utilizar la pintura epoxi a base de resinas epóxicas. Tiene muy alta, pero muy alta resistencia, muy buena dureza. Estas son las pinturas que vos ves siempre en los talleres, así que es un gris brillante. Bueno, yo pedí un tono de gris lo más parecido a este que ellos me prepararon, justamente para la utilización en esto, en pisos, en superficies que van a estar expuestas a todo tipo de ataques químicos, porque pueden ser fluido, como también resistencia mecánica, ya que tiene alto contenido de sólidos. En este caso la preparación es relación 3 a 1, ¿sí? Vamos a hacer 3 partes de pintura por una de catalizador y luego se le agrega el diluyente entre un 20 o 30%, eso de acuerdo al clima y o lo espeso que yo quiero que esté la pintura para aplicarla. Dice que la vida útil de la mezcla es de 1 hora, o sea que yo voy a tener que ir preparando de a etapas, porque no voy a llegar a pintar todo el piso y se me va a comenzar a secar la pintura en el pote donde yo la prepare, así que la voy a ir haciendo por etapas. Y una vez que termino de aplicar la primera mano, ahí dentro de las 4 horas o antes de las 24 horas puedo aplicarle la segunda mano. Si pasa más de un día voy a tener que lijar otra vez la superficie para lograr generar una pequeña porosidad. Puedo utilizar una lija 600 como para abrir unos pequeños poros. Voy a comenzar entonces con la aplicación de la imprimación acá en el piso. Les dejo con esas escenas y vuelvo con ustedes en un rato. Never figured this nigga up with the shit that he pull. But is it strange as the change some niggas go through when they lock down? They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jacket. Strap it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the check it on him. Things happen, so I really wasn't wrecking on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. And on the next flight, thinking I might have to steal some. This we shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat,
stepping on my feet, spread love, think it sweet. Great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet. Great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it. Great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet. Great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet. Great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet. Great care, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet. Qué copado que quedó esto. Prender las luces así y parece un quirófano. Me encanta cómo quedó el garage, así que ahora voy a pasar a mostrarles el renovado garage donde se va a llevar a cabo todo el proyecto de la Volkswagen Saveiro. Miren qué bien que quedó. La iluminación cambió un montón. La verdad que renovar la pintura ayuda muchísimo a la iluminación. Y bueno, la terminación del piso espectacular. Le aplicamos la pintura epoxi recontra rígida, así que para este tipo de trabajo que voy a hacer acá en el garage va bien espectacular. Y nada, quería mostrarles que aquí en esta parte de arriba de los ventanales, donde yo siempre suelo apoyar cosas, le hice una pasada con pintura sintética blanca, y eso es para que sea más fácil limpiarlo con un trapito, ya que esto es bien liso. El látex también es lavable, pero si vos le pasás un trapo te queda manchado, es para lavarlo directamente con la manguera. Y también pueden ver que estuve pintando la puerta. Antes de pintar, por supuesto, la lijé toda, la lijé completa. Lijamos el marco también completito. Luego lo pintamos de blanco, toda la parte de arriba así, y de gris la parte de abajo. Para esto aplicamos esmalte sintético blanco y un gris. Bueno, ese gris no me prepararon ellos, sino que directamente el que había en stock. Ahora sí estoy entusiasmadísimo por arrancar con la Saveiro. Pueden ver que me compré la pluma para levantar el motor. Sí, así voy a trabajar mucho más cómodo, mucho más seguro también, porque como andaba jodiendo ahí con el aparejo y los ganchitos acá en el techo, era bastante incómoda la forma de trabajar. Así que bueno, me compré la pluma, me compré el gato también, el más grande. Este es mucho mejor, mucho más rápido el trabajo con ese gato, más que nada para la camioneta. Así que bueno, ya está. Tenemos el garage completamente renovado, listo para arrancar con el proyecto de la Saveiro. Pero antes tengo que hacer una cosa. A ver, miren esto. Qué elegancia la de Francia, ¿eh? Qué hermoso se ve el Fiat acá en el garage. No, esto está increíble. Díganme si no se ve espectacular. Nada, hermoso, hermoso. Bueno, quiero agradecer especialmente a la gente de Pinturas Misioneras, que gracias a su asesoramiento técnico pude obtener estos resultados. La verdad que estoy muy conforme con los productos. Así que ya saben, como siempre voy a estar dejándoles en la descripción del video los contactos para que puedan comunicarse. Ellos tienen sus sucursales acá en la ciudad de Oberá, tienen en Posadas varias sucursales, es más, ahora abrieron una nueva en otra zona ahí, y también tienen sucursal en El Dorado. Hacen envíos a toda la provincia de Misiones, así que bueno, les digo, recomendable. Le voy a estar dejando los contactos en la descripción del video. Agradecer también a toda la gente que en estos días me estuvo donando algo de dinero por mis links o mi CBU que yo estuve dejando ahí en los últimos videos, así que muchas gracias a esa gente que hace ese aporte. Vamos a arrancar con todo el proyecto de la Saveiro. No tengo más nada que decirle, así que le dejo con esta última imagen. Nos vemos en el siguiente video, gente. Chau, chau.